Eso te va a ayudar a que tú puedas identificar con claridad la propia presentación que vamos a estar haciendo. Adicionalmente, tenemos un panel para poder hacer la interacción de las preguntas. Hay una manita amarilla. Te pido por favor en este momento que le des clic a la manita amarilla, que levantes la mano y para confirmar que me escuchas fuerte y claro. Gracias Rodolfo, gracias Giovanna, Víctor, muchas gracias. Muy bien, excelente. Bien, adicionalmente tenemos el módulo de preguntas. A lo largo de la presentación del Master Coach Horacio Cortese, es posible que tú tengas alguna duda. Yo te pido, por favor, si eres tan amable, escribas en este panel de preguntas aquella pregunta que tú vayas teniendo y ya sea que la podamos contestar a través de la caja de preguntas de manera inmediata o la dejemos al final en la sesión de preguntas y respuestas. Así que otra vez te doy la bienvenida. Te agradezco mucho el tiempo que estás invirtiendo en ti, en tu crecimiento personal y profesional. Y ahora vamos a presentar al Master Coach Horacio Cortese. Por favor, si son tan amables de avanzar el slide. Muchas gracias. Bueno, para nosotros es un gusto tener el día de hoy al Master Coach Horacio Cortese. Él es doctor en Sociología del Trabajo, él nacido en la República Argentina, y ha desempeñado diferentes cargos ejecutivos en empresas de renombre, tanto en Argentina como en otras partes del continente. Además, el doctor Cortese es docente universitario. Durante varios años ha sido el director de la Maestría de Recursos Humanos en la UCES, además de ser coach ontológico y empresarial. El doctor Cortese tiene un diploma en System Dynamics for Senior Managers que él lo realizó en el MIT en Estados Unidos. Tiene además el diploma en Learning Coach Development Program y es autor de 2 libros. Platicábamos hace algunos días con él. Él los considera sus nietos. Este manual de coaching de equipos salió a la luz en Buenos Aires, Argentina. El día de ayer fue la presentación del libro, lo cual aquí en la Business Coaching School estamos muy orgullosos de contar al doctor entre nuestros trainers. Y otro de sus libros es Coaching, Aprendizaje Organizacional, Mitos y Realidades de una Época. Sin más que decir, para nosotros es un honor contar con el coach Horacio Cortese. Coach, bienvenido. Estamos listos para escucharlo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para mí y buenas tardes para ustedes en México. Tenemos un par de horas de diferencia y tal como decía el coach Felipe Vázquez en mi presentación, ayer nació el libro y casualmente nacieron mis primeros nietos, que son mellizos, con lo cual estoy muy henchido de satisfacción, digamos. Bueno, quiero compartir con ustedes en esta presentación, que durará aproximadamente una hora, una introducción al coaching. En realidad, el coaching es una relación de aprendizaje, y después vamos a ver por qué es una relación de aprendizaje. El coaching no es terapia, aunque uno puede aprender a cambiar la vida. Vamos a ver cuáles son las fuentes de los obstáculos al aprendizaje. Y luego vamos a entrar en el terreno que nos interesa, que son las particularidades del coaching ejecutivo. Y cómo los modelos mentales, que son las restricciones que mayormente restringen nuestro accionar efectivo, también se han reproducido y han llegado a constituirse en paradigmas en el management, o sea, los modelos mentales en el management. Luego vamos a meternos de lleno en las competencias del coaching, que son las masteries de la International Association of Coaching, que nuestra Business Coaching School sostiene. Y por último, para llevar esto a la práctica, yo les voy a contar a ustedes un caso reciente, un caso de coaching directivo, en un proceso de migración de sistemas del área informática de una entidad bancaria. Con lo cual,
les pido permiso, les agradezco su presencia y la voluntad de compartir este tiempo conmigo, y si les parece bien, yo avanzo. Lo único que me va a gustar en algún momento es ver esas manitos, que yo no sé dónde están, para quienes me ayudan. Yo voy a invitar al público, o sea, a los oyentes, a que en algún momento levanten las manos. Pero bueno, cuando llegue ese momento, ahí les voy a pedir ayuda a la gente de Querétaro para que me dé una mano con el webinar. Bien, vamos al primer punto. ¿Qué es el coaching? Como dije recién, el coaching es una relación de aprendizaje. Pero cuando nos preguntan a nosotros acerca del aprendizaje, automáticamente identificamos un maestro, un aula y alumnos. Y en realidad, cuando nos referimos a aprendizaje en el coaching, es el aprendizaje en la vida. Ese paradigma de ir a la escuela para aprender y después aplicarlo en la práctica, en realidad es un paradigma que ya ha cambiado. Todos sabemos que somos eternamente aprendices, que estamos aprendiendo mientras vamos practicando. Yo tomé prestada una definición de aprendizaje, a mi juicio, de uno de los maestros del aprendizaje organizacional más importantes que hay en la actualidad. Y bueno, desde que esta joven disciplina se ha desarrollado, que es Chris Argyris. Chris Argyris dice que nosotros aprendemos cuando identificamos y corregimos un error. Fíjense, identificamos un error y lo corregimos. Luego define qué es un error. Un error es toda discrepancia entre lo que estoy logrando y lo que deseo lograr. Veamos este esquema, que representa claramente esta definición de aprendizaje. Insisto, aprendemos cuando identificamos y corregimos un error, y un error es la brecha que separa el resultado o estado actual con el estado deseado. Ahí se cruzan problemas, oportunidades, pasado, futuro. El camino para recorrer la brecha entre el estado actual y el estado deseado, si logramos achicar esa brecha, quiere decir que aprendimos. O sea, concretamente, nuestro aprendizaje nos permite a nosotros tener acción efectiva que antes no éramos capaces de tener. Ahora bien, ¿y cuáles son los obstáculos al aprendizaje? En el coaching, nosotros sabemos que hay dos tipos de obstáculos. Los obstáculos que están en el actor, que es nuestro cliente, y también los obstáculos que están en el sistema donde nuestro cliente actúa. En el coaching aprendemos a interpretar y a tratar de desafiar los obstáculos que el cliente no ve en su propio accionar. Veamos un poquito más para tratar de ser más claros con este tema de los obstáculos. Por ejemplo, ahora sí necesito, yo no sé si voy a ser capaz de ver las manos en algún lugar. Quienes me ayudan por el otro lado, me gustaría que me digan si yo puedo ver esas manitos levantadas. Aquí estamos atentos, aquí estamos atentos y... Ah, ustedes la ven. Sí, así es. Bien, yo le voy a pedir que esta conferencia entonces no sea una conferencia de un solo, digamos, en una sola dirección, desde mí hacia ustedes. Por lo menos aquí vamos a tratar de hacerlo un poco más participativo. Si ven ahí la consigna, dice dibujen un rectángulo y dividan el rectángulo en 4 partes. Ahora yo les pido a todos ustedes que lo hagan. Aunque yo no vea lo que están haciendo, les pido que dibujen un rectángulo y lo dividan en 4 partes. Tal cual dice ahí, dibujar un rectángulo y dividirlo en 4 partes. Muy bien, gracias Armando, gracias Carlos, gracias Juan Carlos. Vamos a bajar sus manos. Bien Rodolfo, gracias Rodolfo. Bien Luis, bien. Luis Francisco, gracias. Gracias Irina, Oscar, muchas gracias Rodolfo, gracias Pablo, muchas gracias. Excelente Carlos, muy bien. Mauricio, bien. Gracias Mauricio. Cuando ustedes me digan que ya están todos, entonces les vamos a pedir que bajen las manos cuando hayan terminado de hacerlo. ¿Mm? Sí, coach, nosotros acá nos encargamos de marcar, de bajar las manos. Ok. Muy bien. Coach, le puedo comentar,
80% de los asistentes ya han levantado la mano, 80%. 80%. Bueno, entonces avancemos con ese 80%. Yo les voy a pedir que todos vuelvan a cerrar las manitos. Todos. ¿De acuerdo? Sí, ya tenemos manos abajo todos. Entonces, a ver, los que hayan dibujado un rectángulo como el que sigue, que vuelvan a levantar la mano. Muy bien. ¿Quién levante la mano, por favor? ¿Quién hizo un rectángulo con la parte angosta hacia abajo y las partes largas hacia arriba? Gracias, Carlos. Más o menos, ¿cuántos son? Hasta ahorita 2, 3. Ok. Gabriela, Juan Carlos Valdés, Carlos Díaz. Tres personas, coach. Por supuesto, entonces, todo el resto entra en este rectángulo. Que levanten la mano el resto. Muy bien. Levanta la mano, por favor, si tú pusiste el rectángulo de manera horizontal, con la parte larga horizontal y la parte angosta vertical. Así es, coach Horacio. Ahora, entonces, primer dato. Ahí dice, dibujen un rectángulo y dividan el rectángulo en 4 partes. Hace muchos años que yo hago este ejercicio. Es muy poca la gente que dibuja el rectángulo en forma vertical. La consigna es clara, dibujar un rectángulo y dividirlo en 4 partes. También podría existir un rectángulo en forma diagonal, pero ya ahí ninguno. Entonces yo me quedo con estos dos. Pero un primer hallazgo, que es lo que valida lo que yo estoy diciendo, es lo que los demás escuchan. Y los demás escuchan que hay que dibujar un rectángulo acostado. No sé por qué, no tengo idea todavía. Pero esto ya me empieza a decir alguna cosa. Ahora yo tengo todas las manos levantadas, los que dibujaron en forma vertical y los que lo dibujaron en forma horizontal. Yo les voy a hacer algunas propuestas y si están dentro de las propuestas, ustedes van bajando las manos. ¿Están de acuerdo? A ver, mira, coach, si le parece, permítame que bajen todas las manos. No. Que ahora tengan todas las manos en alto. Muy bien, ok. Por favor, te pido ser tan amable, estimado asistente, otra vez manos arriba, por favor. Manos arriba. Gracias. ¿Listo? Oscar, Mónica, Luis Ledesma, gracias. Blanca de la Mora, Carlos Díaz, muchas gracias. Bien. Cuando tú me dices, entonces empezamos. Bien, sí, ya está la mayoría con las manos arriba, coach. Perfecto. Entonces, si han dividido el rectángulo en 4 partes de esas personas, bajen la mano. ¿Hay alguno? Muy poquitos, Muy Muy pocos. poquito. Bien. Sigamos avanzando. Quienes hayan dibujado las 4 partes o dividido el rectángulo en 4 partes de esta forma, que bajen las manos. Ok. ¿Ok? Sí. Una muestra más entonces. Quienes hayan dividido el rectángulo en 4 partes de esta forma, que bajen las manos. ¿Queda alguno todavía? Sí, quedan pocos, pero sí. Bien. ¿Alguien ha dividido el rectángulo de esta forma? Que baje la mano. Ok. Bueno. Si aún queda gente, me gustaría saberlo. Sí, quedan algunas personas, sí. Tenemos a Carlos Díaz, Carlos Fey, Juan Carlos Valdés, puros Carlos. Oscar Herrera, Osvaldo Toscano, Bien. Patricia Carrillo, sí. Ok. Serán más o menos el 10 o el 20% de la población. Sí, así es, efectivamente. Quiere decir de que estas personas probablemente han dividido el rectángulo en partes distintas, digamos, no regulares, en partes irregulares. ¿Qué pasa? Que la gran mayoría divide el rectángulo en las formas que estuvimos viendo. Ok, sí. Así como dije al principio, la gran mayoría dibuja el rectángulo acostado,
La gran mayoría divide el rectángulo en partes iguales. Es muy difícil que la gente se anime a dibujar rectángulos divididos en partes irregulares. ¿Y qué es este fenómeno? ¿Qué escuchamos nosotros? ¿Con qué modelo estamos escuchando? Este ejercicio tan simple nos muestra que cuando escuchamos, filtramos la información y automáticamente dibujamos un rectángulo acostado y automáticamente lo dividimos en partes iguales, excepto esos 4 o 5 que tienen una capacidad distinta, digamos, de escuchar lo que ahí dice. Sencillamente que había que dividir el rectángulo en partes, pero no iguales. Entonces dijeron, bueno, lo dibujo en forma irregular. Espero que sea cierto. Hoy no lo puedo mostrar acá en pantalla. Habitualmente cuando este trabajo lo hacemos en forma presencial, invitamos a estas personas a que dibujen sus rectángulos en el pizarrón. Ahora bien, ¿de qué se trata esto? Veamos. Probablemente algunos de los asistentes han escuchado esta historia que yo les voy a contar. Un grupo de científicos colocó 5 monos en una jaula. En el centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de bananas. Ahora bien, ¿qué hace un mono cuando ve el estímulo de las bananas? Intenta subir a comerse las bananas. Por lo tanto, y eso sucedió. Cuando el primer mono subió la escalera en el afán de encontrar esas bananas y comerlas, los científicos le echaron un chorro de agua muy fría a los otros 4 monos. ¿Saben lo que sucedió? Automáticamente, estímulo y respuesta, lo que sucedió es, los científicos sustituyeron a un mono y el novato automáticamente intentó subir a la escalera y los demás le propinaron tremenda paliza. Es decir, pusieron un mono nuevo que no había visto la escena, entonces obviamente al ver las bananas intentó ir a comerlas, y los demás le dieron una tremenda paliza. Después de varias palizas, este novato que no entendía nada, dejó de subir a la escalera. Luego, un segundo mono fue sustituido. El segundo mono también tenía el mismo estímulo, subir a la escalera para comerse las bananas. Pero todos los demás le dieron una tremenda paliza, incluso el sustituto, que participó con ellos con el mismo entusiasmo, sin saber por qué, pero le pegaba. Lo hicieron con el tercer mono, con el cuarto, y así con el quinto. Y finalmente, el último veterano fue sustituido. En concreto, los científicos quedaron entonces con un grupo de 5 monos que aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel mono que intentaba llegar arriba de la escalera, en búsqueda de las bananas. ¿Por qué los monos actuaban de esa manera? Si fuese posible preguntarle a algunos de ellos por qué le pegaban al mono que intentaba subir a la escalera, seguramente la respuesta sería, no sé, aquí las cosas siempre se han hecho así. La pregunta que yo les obsequio es, ¿suena conocido esto? Es parecido como dibujar el rectángulo acostado o dividirlo en partes iguales. O sea, estamos frente a lo que se llama un paradigma. Veamos un poquito. Se trata entonces del poder de nuestros paradigmas. ¿Y qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo. Es un modelo que nos dice cómo son las cosas. Y nosotros las hemos aprendido desde chiquitos. Es decir, aprendemos teorías, creencias, valores, leyes, técnicas, hipótesis acerca de cómo son las cosas, y como en realidad no lo hacemos conscientemente, esto se sitúa en nuestro subconsciente o en nuestro inconsciente y nos empuja en la vida. Consecuencia, interpretamos y explicamos la realidad a partir de estos modelos que orientan nuestra acción y nuestra toma de decisión. Es decir, ese modelo nos dice a nosotros quiénes somos, qué podemos obtener y cómo lo vamos a lograr. Ahora, ¿es esto acaso verdad? No, es solamente nuestra interpretación. Este es el lugar donde interviene el coach.
en la interpretación de su cliente. Veamos un poquito más. En realidad, el término paradigma, que estaba acá, es un término muy aplicado en el mundo de la ciencia. De hecho, hay un famoso libro escrito por Thomas Kuhn, que dio lugar incluso hasta una película que se utiliza en programas de capacitación, y esa película se llama Paradigma, pero el libro de Thomas Kuhn se llama La historia de las revoluciones científicas. Lo que descubre Thomas Kuhn es que las revoluciones científicas siempre fueron cambios paradigmáticos. Si piensan sencillamente en Galileo, él veía la Tierra redonda, la veía girando alrededor del Sol, y todo el mundo lo cuestionó, todo el mundo. La Iglesia lo cuestionó como hereje, hasta el extremo de que no este Papa, sino uno anterior, tuvo que decir que se habían equivocado con Galileo. O sea, la Tierra no era el centro del mundo, sino que era un planeta que giraba alrededor del Sol. Esto que lo veía Galileo se tuvo que desdecir, porque si no lo iban a considerar un hereje. Ahora bien, así ocurren los paradigmas en la ciencia, pero también ocurren dentro nuestro. Son nuestros modelos mentales. Veamos este esquema. Este esquema, lo comparto con ustedes, es un diseño hecho por los seguidores de Chris Argyris, pero él intervino fundamentalmente. En realidad, el término modelo mental fue acuñado por un escocés, Kenneth Craig, y hace ya un montón de años, 1945, bueno, un montón de años, que son 80 años en la historia de la humanidad, muy poco. ¿Qué descubrió Kenneth Craig? Descubrió que nosotros recibimos un input desde afuera, lo manipulamos con todo el artefacto que tenemos en nuestro cerebro y después de manipularlo producimos un output. Él dijo, eso es un modelo mental. Pero recién el término modelo mental fue aplicado al mundo de lo que nosotros conocemos, que es el mundo de las organizaciones, el mundo del trabajo, recién en el año 74, cuando Chris Argyris escribe su primer libro sobre esta manera de ver las cosas. Como ven, el cuadradito azul que está a la izquierda, que dice modelo mental, ese modelo mental es una construcción. En un principio decimos, hay algunas restricciones que impiden que yo vea la realidad tal cual es, que impide que nosotros veamos la realidad tal cual es. La primera restricción es biológica. Piensen ustedes si todo el resto de las especies animales tienen la misma capacidad de visión que nosotros. Seguramente me van a decir que no. Si todas las especies animales tienen la misma capacidad de audición que nosotros, y también me van a decir que no. O de olfato, y también me van a decir que no. Quiere decir entonces que, por biología, como seres humanos, tenemos algunas restricciones que no nos permiten ver lo que otras especies ven. ¿Sí? Por lo tanto, la realidad que observamos está restringida por nuestra biología. De hecho, yo tengo que decirles los colores, porque ya los he aprendido, pero yo soy daltónico, entonces dentro de esta raza humana tenemos algunos que ven cosas distintas. Con lo cual, esa restricción biológica no es 100% pareja. El otro factor que restringe nuestra capacidad de observación es la cultura. La cultura es la manera de hacer las cosas. Ustedes están conectados. Seguramente hay gente, supongo que la gran mayoría son mexicanos. Dime, Felipe, si estoy en lo cierto. Sí, sí, una buena parte es de México, aunque también tenemos, bueno, Mónica Torres, turista de Argentina, tenemos gente de Perú y de Ecuador. Ok, perfecto. Ahora bien, tú mencionaste el nombre de una mujer. Imaginen estar haciendo este webinar en Kabul, en Afganistán. Seguramente las mujeres no estarían conectadas a Internet. O sea, la cultura de alguna manera restringe y da posibilidades.
restringe en aquellos lugares donde las mujeres no pueden estar, por ejemplo, y en nuestro mundo occidental sí pueden estar. Es decir, la cultura, como decía yo al principio, puede ser también una restricción para nuestro aprendizaje. El otro ingrediente o el otro filtro que tienen nuestros modelos mentales es el lenguaje. Todos los asistentes, estos 34 más los 3 del equipo, se inscribieron porque recibieron una invitación y construyeron la realidad de estar conectados todos juntos. Gracias a esta maravilla que es Internet y esta posibilidad que nos da esta plataforma, yo puedo estar sentado en Buenos Aires y la gran mayoría de ustedes en México o en Ecuador, y tengo una paisana mía argentina. Entonces, el lenguaje fue una invitación que, aceptada por ustedes, hicieron que estuvieran presentes aquí. Ahora, el cuarto bloquecito que dice ahí, historia personal, cada uno de nosotros y cada uno de los 7.000 millones de individuos que pueblan esta tierra tiene una historia personal diferente. Por lo tanto, la traducción de lo que decíamos paradigma a nivel personal dice que cada ser humano es un misterio, absolutamente un misterio. No sabemos cómo ve las cosas. Seguramente sabemos que la va a ver distintas de como yo las veo. Pero yo tengo que ayudar a ese individuo a que vea más que lo que está viendo. Gracias a esa estructura interpretativa que llamamos modelo mental, yo defino, y todos nosotros definimos, pero no lo hacemos deliberadamente, lo hacemos inconscientemente, nos respondemos quién soy, qué deseo, qué puedo hacer y cómo lo voy a hacer. Y en función de esto, estoy en la vida trazando objetivos. No es que esta invitación a este webinar la aceptó todo el mundo. La aceptaron aquellos que creen que pueden enrolarse dentro de esta disciplina. Ahora bien, entonces, en base a estas preguntas que yo inconscientemente me respondo, me formulo y me respondo, trazo mis objetivos. En base a esas mismas preguntas, desarrollo acciones y esas acciones me conducen a resultados. Y aquí nos encontramos nuevamente con la definición de aprendizaje. Nos encontramos con la brecha entre los resultados que obtenemos y los objetivos que inicialmente nos trazamos. ¿Qué dice Chris Argyris? ¿Qué hace el ser humano? Revisa sus acciones. Revisa sus acciones y a eso él lo llama aprendizaje de lazo simple. ¿Por qué? Porque mis acciones están condicionadas por mi estructura interpretativa. Entonces, voy a buscar a la mochila las acciones que yo ya tengo prediseñadas. Y vuelvo a repetir alguna otra acción siempre condicionada por mi estructura interpretativa que llamo modelo mental. Pero Chris Argyris dice, hay otro aprendizaje, a lo que él llama el aprendizaje de lazo doble, donde nosotros, como coaches, ayudamos que a nuestro cliente se replantee las preguntas, ¿quién soy? ¿Qué deseo? ¿Qué puedo hacer? ¿Y cómo lo hago? Es decir, se observe a sí mismo, porque la gran mayoría de los obstáculos están dentro de él, y están dentro nuestro también. Con lo cual, cuando digo están dentro de él y dentro nuestro, como coach, yo no tengo la verdad. Tengo una herramienta, preguntas, y esas preguntas me tienen que ayudar para que mi cliente, mi coachee, expanda su capacidad de acción, vea puertas que hasta el momento de encontrarse con nosotros no había visto. Bien, este es el coaching. Aquí está la esencia del coaching. Puede ser a nivel personal, puede ser a nivel deportivo, puede ser a nivel ejecutivo. ¿Qué nos interesa a nosotros? El coaching ejecutivo. En realidad es donde yo he desarrollado mi carrera. No puedo hablar del coaching deportivo, no puedo hablar del coaching personal, aunque en ese sí me ha tocado trabajar, pero
fundamentalmente yo me he dedicado más al coaching ejecutivo, que es lo que quiero compartir con ustedes. Así que avancemos un poquito más. Entonces, el coaching no es magia, tampoco es terapia. ¿Cuál es la diferencia entre la terapia y el coaching? La terapia en general se ocupa de disfunciones que son llamadas psicopatologías. ¿Cuál es el límite que tiene un coach cuando interviene con su coachee? Cuando detectamos que ese coachee nos está compartiendo un problema que es ajeno al coaching y que está más vinculado con la terapia, porque puede ser un fenómeno psicopatológico. Doy un ejemplo. Me ha pasado alguna vez que algún cliente me declara como problema que padecía ataques de pánico. Digamos, nosotros trabajamos con emociones, pero los ataques de pánico son una psicopatología. Entonces, a pesar de que ese momento era muy temprano en mi carrera de coach, mi maestro no estuvo de acuerdo conmigo en que yo declaré mi incompetencia. Y le dije a mi cliente, si quieres, te ayudo a buscar ayuda terapéutica. Mi cliente, que además era una psicóloga, por supuesto aceptó mi oferta y de alguna manera mi trabajo se limitó sencillamente a conectarla con quien tenía las aptitudes para trabajar ese tipo de psicopatologías. Entonces, el coaching no es magia, el coaching es aprendizaje. Y que un coach declare su incompetencia es sano, porque nosotros también somos personas que estamos aprendiendo. Avanzo un poco más. ¿Qué es el coaching? A partir de lo que vimos, paradigma, la aplicación personal del paradigma que llamamos modelo mental, entonces es un traje a medida del cliente. Es la ayuda a que nuestro cliente sea capaz de expandir su capacidad de acción efectiva. Obviamente, en la expansión de la capacidad de acción efectiva, que le va a ayudar para unir la brecha entre dónde está y dónde quiere llegar, ahí está lo que nosotros llamamos el arte del coaching. Después, cuando yo les comente cuáles son las IAC Coaching Masteries, que son en concreto las competencias del coaching, ustedes van a ver que ese traje a medida tiene algunas reglas. Y esas reglas son las que guían nuestro comportamiento como coaches. Avanzo un poquito más. En el caso del coaching ejecutivo, la primera pregunta es, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Orientamos? En realidad, la orientación estaría en manos más de un mentor que de un coach. Quiero hacer una diferencia fundamental. El mentor sabe y puede guiar a la persona. El coach no sabe sobre lo que la persona hace, sino sobre lo que cómo la persona hace. Entonces, nuestra ayuda es a que vea sus propios obstáculos e incluso los obstáculos que están en el sistema. Entonces, esa imagen me pareció apropiada. Digamos, ¿qué podemos hacer en tanto coaches? Ayudarlo a que enfoque la vista y que vea cosas que no está viendo. Después de estos casi 20 años de trabajo en el coaching, les puedo comentar que muchas veces me ha tocado asistir a directivos. Y además, esta pregunta que voy a compartir con ustedes es una pregunta muy frecuente en sesiones de coaching. Yo suelo entrevistar a los superiores de la persona que voy a coachar, a los pares y a los colaboradores. Cuando se establece el vínculo de confianza, es muy frecuente que algún cliente mío me haya preguntado, Horacio, ¿tú no crees que en lugar de estar sentado yo aquí, no debería estar sentado mi jefe? Mi pregunta inmediata es, ¿y quién eligió a tu jefe? Y la respuesta casi inmediata también es, y bueno, mi jefe lo eligió el jefe de mi jefe, o lo eligió la empresa, él estaba cuando yo ingresé. No, si estás aquí, es porque vos lo elegiste. Y entonces, bueno, tampoco, yo no me puedo ir bien
Esa es la restricción, no me puedo ir. Entonces tengo que aprender a vincularme con mi jefe mejor que como lo hago. Si ahí estoy encontrando un obstáculo, es muy probable que yo no esté viendo ese obstáculo. Me convierto en víctima de mi jefe y yo lo invito a ese cliente a que se vuelva responsable de liderar a su jefe. Muchas veces esto no funciona, porque ojo, el coaching, insisto, no es mágico. Es ayudar al otro a expandir su capacidad de acción. Vamos un poquito más. Cualquiera puede ser coach ejecutivo. Digamos, yo no tengo por qué saber lo que mi cliente sabe. A mí me ha tocado asistir como coach a gerentes generales, a un director de vacunas para toda Latinoamérica de un laboratorio internacional. ¿Qué sé yo sobre infectología? Nada. Tampoco tengo que saber nada. Yo tengo que saber sobre cómo hace lo que él hace, no sobre lo que él hace. El experto, el especialista, es mi cliente. Yo soy una persona que desafía los supuestos en los cuales este individuo actúa. Él no sabe que sus modelos mentales son los que condicionan la acción de sus colaboradores. Entonces, muchas veces, mi tarea es alumbrar las zonas oscuras que mi cliente no está viendo. O sea, en concreto, si leen el bloquecito de la izquierda, el cliente sabe qué hacer, el contenido de su tarea. Y el coach sabe cómo hacer el proceso. Nos interesa ayudar en el proceso. Avanzo una más. Cuando hablamos de paradigmas y hablamos de modelos mentales, nos encontramos con un paradigma compartido, y este sí ya es como en la ciencia. El paradigma es el siguiente. Yo voy a mostrar dos extremos, aunque hay tres. El primer extremo es enfoque único. Y esto seguramente a ustedes les suena familiar. Desde principios del siglo pasado, principios del siglo XX, que es cuando nace el management moderno, ¿nace con quién? Con Frederick Wilson Taylor. Estamos hablando del año 1909, si yo mal no recuerdo. Entonces, desde ese momento la división del trabajo se pensó como que, a ver, la autoridad la tenían algunos para pensar y otros para obedecer. Este fenómeno existe desde, y de hecho, cuando aprendemos aquellos viejos modelos, nos hablaban que la estructura organizacional tomaba como ejemplo a la iglesia o el modelo militar. Y se llamó estructura lineal o militar. Fue trasladada la estructura lineal o militar al mundo de las organizaciones. Pero no fue casual. Fue así porque nadie se le ocurría que había alguna otra forma de hacer las cosas. ¿Qué pasó en el mientras tanto? En realidad, a mediados del siglo pasado, se descubre que cuando el enfoque que utiliza quien dirige es un enfoque, yo pienso, ustedes trabajan, en realidad estaba restando posibilidades a los individuos. ¿Por qué? Porque los individuos lo único que tenían que hacer era acatar. Y en realidad ahí empezamos a descubrir que cuando los individuos se comprometen, producen mucho más. Entonces aparece lo que llamamos el enfoque múltiple. O, si quieren, el de la izquierda se llama control unilateral y el de la derecha aprendizaje mutuo. ¿Qué descubrimos entonces? Descubrimos que los que defienden el control unilateral dicen que, ¿qué es un equipo? Un equipo es un camello dibujado por un grupo cuando en realidad pretendían dibujar un caballo. Digamos, ese es el enfoque único. Los que defienden el enfoque único no creen en el trabajo en equipo. Pero además, nosotros no elegimos trabajar en equipo. Piensen ustedes, voy a hablar de mí.
pero seguramente esta historia se puede repetir en mucha gente. Ni mi papá ni mi mamá fueron muy democráticos conmigo. Fui a la escuela primaria y yo no pude elegir qué tenía que estudiar. Me dijeron que estudiar. Fui a la escuela secundaria y me dijeron que estudiar. Y fui a la universidad y me dijeron que estudiar. E hice un doctorado y me decían que tenía que estudiar. De buenas a primeras, tuve que escribir una tesis de doctorado y me sentí incompetente, porque era la primera vez que era libre para hacer. Era tan libre, pero ¿qué me pasaba? Era como los monos, yo no podía subir la escalera y no sabía por qué. Porque nadie me había enseñado a ser libre. Y esta es la dificultad que muchos de nosotros tenemos para salir del enfoque único y entrar en el enfoque múltiple. ¿Por qué la gente elige líderes autocráticos? Ustedes saben que nosotros en la Argentina estamos al borde de una elección. Este domingo son elecciones. Y yo me pregunto, ¿por qué la gente elige el modelo, el enfoque único? ¿Qué le subyuga a la gente? Muy probablemente hay modelos mentales compartidos, hay paradigmas que se instalan. Es muy difícil aceptar que existe una posibilidad diferente. Y fíjense, estoy poniendo estos dos ejemplos. Modelo de control unilateral, modelo de aprendizaje mutuo. Dije al principio, hay un tercero. Cuando el jefe se da cuenta que el enfoque único o el control unilateral son ineficaces, suele abandonar el control. Si abandona el control, en realidad pierde la conducción. Por eso decimos hay una tercera posición. En realidad los franceses lo llamaban laissez-faire, y es dejar hacer, pero en realidad es la ausencia de control. Bien, avanzo uno más. Ahora les voy a mostrar a ustedes las herramientas que son las competencias del coaching ejecutivo, las competencias de la International Association of Coaching, la IAC, y que son en las que nosotros nos apoyamos en la Business Coaching School. Lo primero que tenemos, estoy con un seminario, lo primero que tenemos es estas 9 competencias. Estas 9 competencias nos van a ayudar a nosotros a clarificar cómo el coach puede desafiar los supuestos de su cliente. Veamos en el centro. Coaching es un proceso transformacional. Transformacional. Discúlpenme. Estoy en una conferencia. Perdón, pero bueno, suenan los teléfonos. Entonces, el coaching es un proceso transformacional, por supuesto, porque si yo tengo un modelo mental, necesito desplazarme de ese lugar, de mi modelo mental. ¿Para qué? Para descubrir mundos, oportunidades, posibilidades que yo no veía. De esa manera, el coaching me ayuda a crecer, tanto en forma personal como en forma profesional. Esta definición cierra perfectamente con nuestra definición de modelos mentales. Ahora bien, esto es lo que hacemos como coaches. Definir ese vínculo para lograr ese proceso transformacional, pero necesitamos hacer algunas cosas. Lo primero, mantener la confianza. ¿Qué es la confianza? Después vamos a verla con un poco más de detalle, pero la confianza es una apuesta. El cliente tiene que confiar en nosotros y el responsable de establecer y mantener la confianza somos nosotros. Después vamos a ver cómo. Segundo, tenemos que ayudarlo a percibir, a apreciar y a expandir su potencial. Muchos clientes no ven espacios de posibilidad. Por lo tanto, necesitamos otra herramienta. Necesitamos ser capaces de escuchar activamente. ¿Y qué significa escuchar activamente? Suspender nuestra interpretación para escuchar realmente qué le pasa al modelo mental de mi cliente. ¿Qué está pasando por su cabeza?
¿Con qué emocionalidad viene? ¿Con qué calidad? No escuchamos solamente palabras. Escuchamos el lenguaje de su cuerpo, escuchamos el lenguaje de sus emociones. Y estamos procesando en el aquí y ahora, en lo que pasa en la sesión, en el momento en que trabajamos con nuestro cliente. Tener la capacidad de expresar, de decir, ¿qué estoy escuchando? Obviamente significa esto parafrasear a nuestro cliente y devolverle lo que estamos escuchando. ¿Para qué? Para clarificar su mente, para que él comprenda qué es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿para qué? Para ayudarlo a él a fijar y mantener claras sus intenciones. Le recordamos qué nos había dicho al principio que él quería o que ella quería. Entonces, de alguna manera lo ayudamos a clarificar su mente, a clarificar sus objetivos y sus intenciones. ¿Y para qué? Para que sea capaz de expandir lo posible. ¿Qué significa expandir lo posible? Cuando yo era jovencito me gustaba lo óptimo, siempre buscaba lo óptimo. Con los años aprendí que lo óptimo era enemigo de lo bueno. Y ahora, en realidad aprendí que lo óptimo es enemigo de lo posible. Por lo tanto, en la brecha entre lo que tengo como resultado y lo que pretendo lograr, siempre hay un espacio de posibilidad. Y tenemos que ayudar a nuestro cliente a que expanda el espacio de posibilidad. Lo óptimo no existe. Lo óptimo es una ilusión. Por lo tanto, vuelvo al esquemita del mago. Esto no es magia. Es ayudar a hacer posible lo que hasta ayer no era posible. O sea, ayudar al cliente también a crear y utilizar estructuras y sistemas de apoyo que están en el sistema donde él trabaja. Veamos cada una de estas con algún nivel de detalle mayor. Clima de confianza. ¿A través de qué? El respeto mutuo. Lo primero que tenemos que hacer es entender que el otro es tan legítimo como nosotros. No podemos juzgarlo. Tenemos que comprenderlo. Comprender no significa compartir, pero mi obligación moral es comprender lo que le pasa y mantener en privado y confidencialmente nuestro trabajo. Lo que sucede en el coaching queda en el coaching. No se puede expandir, no se puede abrir. La única forma de mantener confianza y que nuestro cliente confíe en nosotros es respetándolo, no juzgándolo y manteniendo la confidencialidad de nuestras conversaciones. Y siempre esto hay que mantenerlo de entrada, cuando empezamos una sesión de coaching, hablar de estas reglas. De estas reglas significa, lo que se conversa aquí es confidencial. Y no sale de aquí. No porque nosotros lo digamos, automáticamente nuestro cliente. Piensen ustedes que muchas veces nosotros tenemos clientes que ellos no eligieron ser coaches, no eligieron ser clientes, sino que los mandaron. Lo mandó su jefe o lo mandó recursos humanos. Alguien que cree que existe una posibilidad para él a través del coaching. Por lo tanto, establecer ese vínculo de confianza es aún más difícil. Especial del cliente. ¿Qué significa? Empatía. Me tengo que poner en el lugar de él o de ella. Tengo que comprender, insisto, aunque no comparta. Aunque no comparta, mi obligación moral es comprenderlo. Tengo que entender qué es lo que le pasa. Luego, tengo que identificar un amplio rango de posibilidades, que es muy probable que muchas de ellas no las esté viendo mi cliente. Y tengo que alentar su potencial para que vea cosas que no está viendo. Tengo que desafiar sus creencias. Tengo que reconocer sus fortalezas y vincularlas con las metas que se había fijado al principio de nuestra conversación. Sus metas personales y organizacionales. Las tenemos que legitimar para respetarlas. Piensen ustedes que esto que yo estoy describiendo sucede a través de preguntas. El arte del coaching depende fundamentalmente de utilizar preguntas poderosas. Las preguntas poderosas no cierran posibilidades,
siempre abren posibilidades. Preguntas que se inician con qué, cómo, para qué, por qué, con quién, cuándo, incitan e invitan al cliente a expandir su espacio de posibilidades. Ahora, si nos va a terminar diciendo sí o no, eso se transforma en guiar el pensamiento del cliente hacia donde nosotros lo queremos llevar. Preguntas poderosas. Escucha activa, como dije antes, la escucha activa es, yo me tengo que poner en los zapatos de mi cliente, pero tengo que escuchar lo que él me dice y cómo me lo dice. Escuchar su lenguaje verbal y no verbal. Como decía antes, tengo que escuchar más allá de lo que dice el cliente. Tengo que escuchar sus emociones. ¿Por qué? Porque nuestras conversaciones están contaminadas con nuestras emociones. Somos seres emocionales que aprendimos a pensar y no máquinas racionales que tienen emociones. A partir de esto, sabemos que la neurociencia nos ha enseñado que el hombre toma decisiones emocionales y después argumenta con su razón por qué tomó decisiones emocionales. Por lo tanto, ahí nos entrega nuestro cliente su alma para que nosotros lo ayudemos a ver lo que no está bien. Por lo tanto, también tenemos que ayudarlo a encontrar en su acción discrepancias entre lo que dice y luego lo que hace. Esas discrepancias las tiene en su relato, o las tiene incluso en la incoherencia que puede existir entre lo que está emocionando y lo que está diciendo, o entre lo que dice y cómo lo dice, sus gestos, sus expresiones verbales, sus posturas corporales. O sea, escuchar activamente es escuchar más allá del lenguaje. Coach Horacio, tenemos aquí una pregunta, si nos puede dar un ejemplo de lo que es esta parte de la escucha, Sí. Por favor. ¿Cómo no? Si ustedes, a ver. Perdón, el tema del lenguaje no verbal. El tema del lenguaje no verbal, yo los invito a que entren en YouTube porque ahora se levantó la película Lie to Me. Era una serie muy interesante sobre las microexpresiones faciales. ¿En qué se basa esta teoría? En realidad esa serie estaba muy bien hecha y está basada en una teoría de Paul Ekman, que dice que nosotros aprendemos a expresarnos con el cuerpo y no importa la cultura en que nos encontremos, todos nos reímos igual, ya sea que hablemos chino, ruso, inglés o español, o el idioma que crean. Incluso los ciegos que nunca han visto a otro reír, también se ríen igual. Quiere decir de que nosotros tenemos una conducta corporal manifestada en las microexpresiones faciales, en nuestra postura, que nos dicen cosas. Esas cosas a nosotros nos pican en el estómago cuando encontramos incoherencias y decimos, esta persona no me resulta confiable, me está diciendo cosas, pero su cara me dice otra. Así aprendemos a hablar hablando, pero también aprendemos a escuchar escuchando. Recuerden ustedes lo que habitualmente hacen en las familias, o hacemos en las familias con los niños chiquitos. Pone cara de enojado, pone cara de alegre, pone cara de triste. Entonces, de alguna manera, los chicos aprenden su expresión corporal. ¿Qué hacen los actores? Los mejores actores que nosotros conocemos. Se ponen en el cuerpo de su personaje. Transmiten lo que su personaje dice y hace con su cuerpo. Hoy, casualmente, escuchaba en la radio que están estrenando una película donde el actor principal es Johnny Depp. Pero esta vez Johnny Depp está caracterizado totalmente diferente. Se ha puesto en el papel de su personaje y lo está actuando distinto de como siempre uno lo ve a Johnny Depp. O sea, en concreto, todos somos actores y estamos desempeñando roles. Muchas veces nuestro lenguaje corporal no es el más adecuado para los objetivos que nosotros pretendemos lograr. Aunque parezca mentira, la entrada por el cuerpo es una de las entradas más ricas en el coaching, que nos permiten a nosotros ver cosas
que el cliente, que el coachee no está viendo. Cómo con su postura, cómo con sus gestos faciales va a transmitir lo que nos está diciendo que quiere transmitir. Ahora, eso hay que escucharlo. Estar en el aquí y ahora, en el momento de la sesión, e identificar eso. Cuando emociona, ¿por qué emociona? Y si esa emoción es consistente con lo que nos está diciendo o no. No sé si es clara mi respuesta. Sí, muchas gracias. Bien. Entonces, estar en el aquí y ahora significa atender a la dinámica de la sesión. En cada sesión de coaching, como coaches, tenemos la necesidad de que nuestro cliente salga satisfecho, que se lleve algo de esa sesión, que renueve el compromiso. Voy a la primera. La primera tiene que ver con la confianza. Ahora, va a alimentar la confianza cuando sepa que nuestras conversaciones con él, que nuestras sesiones de coaching le agregan valor. Entonces, tenemos que estar muy atentos, con mucha paciencia, a ver lo que está ocurriendo en la dinámica de la conversación. Es una danza. En esa danza tenemos que estar muy atentos a lo que sucede. ¿Por qué? Porque estamos buscando la consistencia holística de la comunicación del cliente, como dije antes, en sus tres niveles. La coherencia entre el lenguaje, el cuerpo y la emoción. También tenemos que darnos cuenta cuando el cliente evoca el pasado, está en el presente o proyecta su futuro. Y cuando se va y está proyectando su futuro, bien, macanudo, no nos vayamos tanto. Tráeme, por favor, aquello que dijimos al principio. ¿Qué es lo que pretendías lograr? Y ahí vemos la brecha. Y nuevamente traemos al presente la brecha. No quiere decir de que la brecha declarada en un primer momento no se vaya a cambiar. Quien tiene la razón es el cliente. Nosotros lo tenemos que ir ayudando. Pero quien siempre tiene la razón es el cliente. Si no, no vamos a lograr mantener la confianza. Nunca tenemos que dar consejos. Mi primer maestro de coaching decía que un coach que da consejos más que coach es un vampiro. Le chupa la sangre a su cliente, porque intenta que el cliente viva lo que él pretende que viva. El coach tiene que permitir que el cliente clarifique sus preguntas y sus comentarios. El coach tiene que tener la paciencia de tolerar el silencio de la sesión donde el cliente está pensando. Contener su deseo de intervenir, dejarlo que piense. Mantener la dureza del silencio en una sesión es muy importante. El coach permite que el cliente procese sus pensamientos y respuestas. Ese es el silencio. Y cuando nos da su respuesta tenemos que confirmarla, reafirmarla, comprenderla e incluso desafiarla. Expresión. Insisto, el desafío es muy importante, pero ¿desde dónde? Desde el respeto, entender que el otro es distinto de mí, y tengo que comprenderlo, le tengo que prestar atención, me tengo que focalizar en su acción, no en la mía. Tengo que detener mi vorágine interpretativa, es imposible porque siempre voy a estar interpretando, pero darme cuenta que mi interpretación también puede ser falaz. Por lo tanto, tengo que clarificar, tengo que ser pertinente, tengo que estar muy metido en esa conversación. Y muy metido en la necesidad de que mi cliente expanda su capacidad de acción. Clarificar. Muchas veces en la conversación, el cliente se puede escapar. Se puede ir. Está utilizando algún mecanismo de defensa. Entonces, cuando se va, lo tenemos que traer al presente. Traerlo al presente significa muchas veces hacer preguntas, a ver, ¿y quién era el Horacio que decía tal cosa? Te pido, por favor, que vuelvas al momento inicial donde declaraste el quiebre, el momento, declaraste tu inquietud, y que observes cómo eras. Y ahora que me estás diciendo tal cosa, ¿cómo estás siendo? Entonces lo ponemos en primera persona. Identificamos sus asuntos neurales, centrales, respetamos sus preferencias, pero también le hacemos ver sus limitaciones. Insisto que no tenemos que juzgarlo, ni conducirlo a ningún destino en particular. Él tiene toda la libertad de elegir dónde quiere ir. Incluso
aunque el único modelo mental que se le ocurra sea el comando y control. El control unilateral o el enfoque único. Obviamente, es nuestra necesidad, nuestro deseo, identificar los valores que están atrás de su discurso, sus creencias y sus necesidades. Y que vea que hay otras posibilidades. Estoy hablando con ustedes y recuerdo un gerente general, que la primera conversación que tuve con él, me dijo, yo sé que soy repugnante. Y yo dije, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad, era mi primera conversación con él, en un país de Centroamérica. Y después de unos 15 minutos le dije, recuerdo lo que me dijiste hace un rato, yo sé que soy repugnante. Entonces le empecé a hablar de lo que es la identidad privada y la identidad pública. Cuando coinciden la identidad privada y la pública, si los demás piensan que sos repugnante, pero vos estás diciendo yo sé que soy, les estás dando tu certeza. Y entonces no te tiene que gustar que te vean como repugnante, ni te tienes que ver como repugnante. Estoy viendo que se abre ahí un globito, seguramente debe haber alguna pregunta por ahí. ¿Cierto? Sí, así es. Nos comenta Alejandra Díaz de León, una pregunta es, coach Horacio, ¿cómo hacer esas observaciones sin que se sienta agresión? ¿De qué manera se lo explicas cuando están negados a un cambio? Ajá. Bien. Fundamentalmente teniendo en cuenta que quien nos elige es él. Y teniendo en cuenta que la confianza depende de nuestro trabajo. Nos tenemos que ganar la confianza para desafiar, pero desafiar con preguntas. No tenemos que brindar juicios. Nuestro cerebro no está en condiciones de aceptar juicios. Incluso los que aprendimos que cuando damos feedback, primero tenemos que decir lo bueno y después decir los espacios de aprendizaje. Y fíjense que no digo lo malo, los espacios de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ningún cerebro está preparado para escuchar debilidades o cosas malas. Incluso el cerebro borra todo lo bueno que dijimos. Entonces, tenemos que ser muy atentos, nuestra escucha y nuestra paciencia para mantener un vínculo fluido con nuestro cliente. O sea, tenemos que facilitar también la coherencia entre sus objetivos, su misión y su visión. Ese es el tema. Pero todas estas cosas que yo estoy mostrando forman parte de nuestro repertorio. Esta es nuestra caja de herramientas que tenemos que utilizar. Y la única forma es desafiando pero respetando y ganándonos la confianza, escuchando activamente. Estas competencias no son tan complejas, son una descripción muy minuciosa de todo lo que hacemos. Pero hay un momento en que estas cosas nosotros las internalizamos, forman parte de nuestro acervo cotidiano. También somos seres humanos y a veces nosotros reaccionamos. Pero bien, ese es el momento donde podemos pedir disculpas y arrancar de vuelta. Ser capaces de darnos cuenta que nosotros también necesitamos seguir aprendiendo. O sea, los obstáculos que digo al final, identificar obstáculos al progreso, que es muy probable que tenga el coaching, también los tenemos nosotros. Cuando escucho la pregunta que tú formulaste, sé que era de León, no me acuerdo el nombre de esta señora o señorita. En realidad, ahí es donde nosotros nos jugamos. Nos jugamos en el vínculo de confianza, en la escucha activa. Tenemos que ser capaces de desafiar y muchas veces vamos a encontrar resistencia. Por eso hay toda una serie de técnicas, establecer un contrato, establecer una firme convicción por la confidencialidad de lo que estamos trabajando y escuchar y ser muy pacientes. Avanzo. Ayudar a fijar y mantener intenciones. Si vemos que se está yendo el camino del coaching, o sea, que nuestro cliente se está yendo de lo que había pactado con nosotros, que es lo que quería lograr, entonces tenemos que volverlo al aquí y ahora y volver a lo que estableció con nosotros como contrato.
indagar sobre las intenciones y las metas del cliente. Eso lo hacemos al principio. Después, a lo largo de la conversación, no quiere decir de que eso quede inamovible. Es muy probable que en un proceso de coaching que va a durar varios meses, los objetivos del cliente vayan cambiando porque van cambiando sus modelos mentales. Entonces tengo que estar atento a lo que es más importante para nuestro cliente. Cuando nuestro cliente descubre, o sea, entra en el fenómeno del insight y se da cuenta que la expansión de su capacidad de acción tiene que ver con que descubre que estaba atrapado en un modelo mental, ese es el momento donde nuestro cliente empieza a aclarar la dirección de su progreso y a celebrar su éxito. Pero el éxito es de él, no es nuestro. Por lo tanto, es nuestra tarea revisar periódicamente ese proceso, las intenciones, celebrar los logros. O sea, estamos siendo testigos de una transformación de una persona. Esto es realmente atrapante. Es lo que más me entusiasma. Expansión del espacio de lo posible. Insisto, antes pretendía lo óptimo. Después me di cuenta que lo bueno era enemigo de lo óptimo. O lo óptimo era enemigo de lo bueno. Y ahora me di cuenta que lo óptimo es enemigo de lo posible. Y, en realidad, aprendemos cuando expandimos el espacio de lo posible. Yo estoy viendo que hay otra pregunta, no sé si era la misma de antes, Felipe, o es otra más. Tenemos varias preguntas, coach. Si te parece, las dejamos ahorita al Ok. final. Al final entonces las respondemos. Perfecto, Sí, perfecto. sí, de hecho, algunos de los participantes incluso están listos con su micrófono para Ok. poder darle la voz y que ellos hagan la pregunta de esa manera. Excelente. Espero estar a la altura de esas preguntas y poder responderlas. Entonces, expandir el espacio de lo posible significa, y vuelve a aparecer la palabrita mágica, confianza. La única forma que tenemos para desafiar los modelos mentales es estableciendo confianza, estar abiertos y ser curiosos y ayudar a nuestro cliente a que sea curioso. Miren, hace un par de días estaba en una sesión de coaching y el quiebre que manifestaba la persona con quien estaba trabajando era si ella a los 47 años ya no era vieja para iniciar una nueva carrera. Fue hermosa la sesión. Fue hermosa porque ahí encontramos valores, creencias. Entonces, en lugar de ver la parte apreciativa y positiva que tiene la experiencia de los 47 años y la riqueza, estaba atravesando la crisis de la mitad de la vida, que es muy probable que todos la hayamos atravesado. Entonces, reconocer el potencial de la persona y abrir una expectativa de ver cosas que no se veían. Es decir, comunicamos a través de la exploración y el descubrimiento. ¿Y cómo exploramos? Con preguntas. No hay otra forma de explorar que con preguntas. ¿Por qué necesitamos explorar tanto? Porque sabemos que nuestro cliente es un misterio y tenemos que develar o ayudar a develar el misterio. Un misterio inagotable incluso. Nos vamos a morir y vamos a dejar esta vida aprendiendo. No solo nuestro cliente, nosotros también. Entonces tenemos que identificar posibilidades y esas posibilidades, ayudar a identificar posibilidades internas, o sea, la grandeza personal de nuestro cliente y sus propósitos. Y, de ninguna manera juzgar sus propósitos. Obviamente, podemos no comprenderlo, pero tenemos el esfuerzo y la necesidad de comprenderlo. Lo que no tenemos es la obligación de compartir. Además de sus posibilidades internas, también las externas, que tienen que ver con el sistema donde está operando, que tiene que ver con la organización donde está operando. Nuestro cliente sabe más de la organización que nosotros somos forasteros. Las posibilidades son generadas por el cliente, junto con nosotros.
y en la colaboración de ambos, pero fundamentalmente utilizando esas preguntas poderosas que abren posibilidades. Paso al siguiente. Ayudar al cliente a crear y utilizar sistemas y estructuras de apoyo. Esta es la última competencia o la última mastery del IAC. Y es, el cliente trabaja en un sistema, trabaja en una organización. Y seguramente ese sistema tiene estructuras de apoyo que le pueden servir para lo que él quiere. O sea, preguntas tales como, por ejemplo, ¿a quién le puedes pedir ayuda para llevar a la práctica lo que quieres hacer? ¿Con qué otras personas quieres aliarte? O sea, un sistema, un individuo no lo puede cambiar, pero haciendo alianzas se pueden empezar a cambiar rutinas. Proponer al cliente identificar los sistemas de apoyo y estructuras que no están siendo aprovechados, ni los está considerando. Pero existen esos sistemas de apoyo en cualquier organización. Por ejemplo, es muy frecuente que en algún proceso nuestros clientes digan, bueno, pero no, acá no hay ningún sistema de recompensa. Entonces, nuestra pregunta, ¿pero han hecho algún sistema de premios y castigos? ¿O han hecho algún sistema que permita evaluar el desempeño de los participantes? Evaluar el desempeño, gestionar el desempeño. Entonces, le estamos ayudando a ver cosas que no ven nuestros clientes. Asistir en la identificación de áreas donde el cliente siente que necesita apoyo y estructura. El caso que les voy a contar tiene que ver con esto. Y en un ratito más ya llega. El cliente comprende el valor de los apropiados sistemas de apoyo. Los sistemas de apoyo son los sistemas que existen en la organización. Tiene que darse cuenta que la organización genera rutinas y esas rutinas son habilitadoras y a veces son restrictivas. El progreso del cliente hacia sus metas e intenciones es más sustentable cuando se da cuenta que hay sistemas que lo pueden apoyar. Entonces, ahí termina mi exposición, pero quiero dejar un ejemplo y lo voy a contextualizar. Este ejemplo es el caso migración de sistemas, un ejemplo de coaching ejecutivo. Cuando digo el caso migración de sistemas, estoy trabajando en este proceso, con un equipo de coaches. Ahora, nosotros de tecnología informática no sabemos nada. De lo que sabemos es de las restricciones humanas que tiene cualquier proceso organizacional. Cosas que muy probablemente los técnicos y de la tecnología informática no ven. O sea, nos contrataron porque necesitaban ayuda en la gestión del cambio. Entonces, veamos un poquito cómo es la estructura. Es en la casa central, en la oficina central de una organización bancaria, tiene un equipo de conducción y 40 analistas, donde hay un director de tecnología informática, un gerente de tecnología informática, una jefa de aseguramiento de la calidad, y luego están divididas las áreas de tecnología informática en activas, pasivas, diseño web y regímenes regulatorios. ¿Qué es lo que suele suceder en casi todos los bancos? Ahora bien, están en pleno proceso de migrar de un sistema, del sistema core que tiene el banco, a un sistema más avanzado, que es un sistema web. Y en esta migración han armado equipos de trabajo multidisciplinarios. O sea, si bien hay un supervisor de activas, uno de pasivas, uno de diseño web y uno de regímenes regulatorios, están trabajando en células haciendo la migración. Estos 40 analistas se mezclan y han armado equipos multidisciplinarios. ¿Qué han descubierto sobre la marcha? Que esta manera de trabajar les da muchas más posibilidades. Los equipos tienen mejor rendimiento y la gente rinde mucho más. Entonces, ¿qué diseñamos nosotros? Los venimos acompañando a los 40 analistas con estos talleres de células que ocurren uno cada 2 meses. Luego le estamos haciendo coaching ejecutivo a los líderes y también al resto del banco hemos hecho un taller con gerencias. Ahora yo me voy a centrar en una sesión de coaching que tuve hace muy poco con el director de sistemas.
El director de sistemas, que está a 1200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, me escribe un día por el WhatsApp y me dice: Horacio, necesito que, en base a tu experiencia, me asesores para diseñar la nueva estructura del área de sistemas. Veníamos conversando sobre las virtudes de los equipos multidisciplinarios. Y él, más el gerente de sistemas, más algunos supervisores, quieren cambiar la estructura. Pero en esa pregunta que está ahí, lo primero que yo identifico es que él quiere diseñar la nueva estructura y quiere que yo lo asista en el diseño de la nueva estructura. En realidad, por más que yo tenga mucha experiencia, nunca trabajé en sistemas. Y de algo estoy seguro: cualquiera de los 40 analistas saben de sistemas mucho más que yo. Por lo tanto, ya mi primera opinión fue: en realidad él quiere diseñar la estructura. ¿Lo quiere diseñar cómo? Por el modelo mental de control unilateral, por enfoque único. ¿Qué espera de mí? Que yo sea un consultor, no un coach. Entonces ahí viene la segunda pregunta: ¿y por qué es importante para vos? Bueno, porque nos hemos dado cuenta que los equipos multidisciplinarios nos están dando posibilidades que antes no tenían. Rinden mucho más, la gente está más comprometida. Ajá. ¿Y por qué está más comprometida la gente? Porque tienen un rol protagónico. Y ahí viene la pregunta casi inmediata: ¿y si vos diseñás la estructura sin consultar con ellos, qué garantía hay de que logres el compromiso? A lo sumo, lo que vas a poder lograr es el acatamiento. Entonces, luego viene la pregunta: ¿y qué pretendés de esta sesión en particular? Y de esta sesión en particular pretendo que tengamos alguna idea de cómo empezar eso. Ok. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Y cuando tengamos una agenda concreta de qué vamos a hacer. En concreto, de esa sesión salió que no vamos a trabajar el tema de la estructura porque necesita involucrar a los 47, más él, 48. Entonces, no lo va a hacer hasta tanto se termine la migración. ¿Por qué? Porque es imposible hacer esto en el mientras tanto. La migración tiene un deadline que es el mes que viene, en noviembre. Entonces, hay que cumplir con la migración y después sí. Él mismo se quedó pensando y un día me llama y me dice: Horacio, ¿y si hacemos un taller donde los invitamos a todos y los invitamos, pero realmente que vengan aquellos que tengan compromiso y que ellos me ayuden a diseñar la nueva estructura? Estamos trabajando con él en el diseño de lo que va a ser ese taller. Él está viendo cosas que antes no veía. Está viendo que quiere involucrar a los 47 para que le ayuden a diseñar la mejor estructura. Él entiende que una organización tiene primero un mercado, luego tiene una estrategia. La estructura es un recurso para llevar la estrategia en movimiento. Pero lamentablemente, cuando yo funciono por control unilateral, primero diseño la estructura y después diseño la estrategia. Lo que está saliendo de esta sesión es la posibilidad de ver que con la ayuda de los demás, no con la mía, con la ayuda de los demás, puede diseñar la mejor estructura. ¿Y por qué va a ser la mejor estructura? Porque va a lograr el compromiso de su gente. Va a salir del modelo mental de control unilateral y va a entrar en el aprendizaje mutuo. Espero que en este cuento, que solamente puse el principio, porque lo otro, en realidad me parece mejor contarlo que haberlo escrito, en esta historia,
en este proceso de coaching con el director de tecnología informática, lo que yo pude observar es que salió de su modelo mental de control unilateral y ya ahora está planificando cómo llevar a la práctica el aprendizaje mutuo. Es más lento el proceso, pero produce mejor resultado. Cuando digo más lento, el 80% del tiempo lo utilizamos en que todo el mundo sea consciente de cuál es el problema. Finalmente la decisión la va a seguir tomando el mismo individuo, pero en lugar de hacerlo solo o con la ayuda de un experto, lo hace con la expertise de los 47. Bien, llegué al momento de las preguntas y espero estar a la altura para dar las respuestas. Así que, si quieres, Felipe, abrir el micrófono. Sí, Coach, muchas gracias. Tenemos a Pablo Sánchez. Pablo, ¿estás por ahí? Vamos a darte... Ok, sí, Pablo, dame un segundo. Bien. Adelante, Pablo, por favor, si quieres ser tan amable de compartir tu pregunta. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Pablo. Coach, bueno, mi pregunta, cuando usted decía, nosotros no somos consejeros, Sí. ¿eso quiere decir que el éxito o fracaso del coaching va a depender siempre y solamente del cliente? Y si existe o no existe éxito o fracaso en el coaching. Mira, yo suelo decir que el cliente es el que decide hasta dónde expande su capacidad de acción efectiva. El coaching no garantiza resultados. Lo que sí garantiza es que el cliente va a ver más posibilidades. A veces elige no implementarlas. Si bien nosotros en el coaching directivo estamos altamente comprometidos con los resultados y siempre nos enfocamos en los resultados y tratamos de llevar al cliente a que vea cómo va a medir esos resultados en el aquí y ahora, en la reunión específica de coaching y en el proceso de coaching, porque un programa de coaching no tiene un encuentro. O sea, yo no creo en la magia de una sesión de coaching. Máxime si estamos hablando de ayudar a transformar el modelo mental de un individuo. Pero nosotros tenemos que ser capaces de enfocarnos en el proceso. Si bien el resultado es muy importante, la responsabilidad es del cliente. Ok. Gracias. De nada, por favor. ¿Alguien más? Sí, gracias. Reina Hernández, adelante, por favor, si eres tan amable de plantear tu pregunta, Reina. Ok, sí. Viene aunada a lo que comentaba anteriormente. ¿Te puedes acercar un poquito más, hablar un poquito más fuerte, por favor, Reina? Sí. El coach es entonces la persona que escucha a quien tiene un problema, por decirlo así. Pero ¿qué hacer si se presenta una persona con, con exageraciones, que se deja llevar por lo que los demás le dicen, sin darse la oportunidad de conocer a esta persona? Con exageraciones llega a cómo tratar a este tipo de gente. Cuando el cliente se deja llevar por lo que los demás dicen, en lugar de asumir responsabilidad plena por sus acciones. Eso es lo que yo escucho, Reina. ¿Está bien? ¿Cómo actuaría ahí? Perdón, no te logro escuchar muy bien. ¿Cómo actuaría ahí en ese caso? ¿Cómo ¿Qué haría actuaría en usted? esta circunstancia? Es muy no es muy simple, pero lo que tenemos que ayudar al cliente a que se dé cuenta que está siendo víctima. Está siendo víctima y se compra el papel de la víctima. Nuestra tarea es desafiar sus conclusiones.
sus abstracciones, cuando él piensa que está haciendo lo que los demás dicen que tiene que hacer, en lugar de ser responsable, se convierte en víctima. Fíjense, la palabra esa hasta parece insólita. El lenguaje es increíble. La palabra responsabilidad es la habilidad de responder. Una persona es responsable cuando es hábil de dar respuesta. Si pone la pelota afuera, en realidad la sitúa en los demás y se convierte en víctima. Nosotros, durante toda la sesión, tenemos que llevarlo a nuestro cliente a que asuma responsabilidad por sus hechos. Por supuesto que el sistema muchas veces restringe. Pero nuestra tarea es ayudarlo a que se haga responsable. Si nosotros descubrimos que está haciendo lo que los demás dicen, estamos descubriendo a la víctima. Tenemos que ayudarlo a que se dé cuenta. A que se da cuenta que no está siendo responsable. ¿Te parece, Reina? Ok, sí, entendido, gracias. A ti. Gracias, Reina. Muchas gracias, Reina. Tenemos también a Luis Francisco Rafo. Él nos acompaña desde Perú. Permíteme un segundo. Estoy aquí buscando. Bien. Luis Francisco, adelante, por favor, con tu pregunta, si es amable. Bienvenido desde Lima, Perú. Buenas noches. Buenas noches, Luis Francisco. Un placer. Es muy importante expandir el espacio de lo posible. En este sentido, ¿cómo trabajar el pensamiento lateral, la creatividad para generar un aprendizaje desde uno mismo, en el caso del coaching, ¿no? En el caso del coachí, no escuché la del coaching. En el caso del coaching, exactamente. Fíjate, de alguna manera, la neurociencia ha descubierto que lo que nos hace distintos a los seres humanos es la creatividad. La creatividad no es que tiene que venir la musa inspiradora que nos toque con la varita mágica para que seamos creativos. Esto que estamos haciendo en el coaching es contribuir a que las personas sean creativas e innovadoras. Es muy probable que cuando nos plantean un problema es la simiente, o sea, la semilla de la creatividad es el problema. La persona nos entre deseos y resultados. Y ese es el camino que vamos a ayudar a que esta persona achique la brecha. Ahora bien, dicen los neurocientíficos que el 40% de los casos se resuelve buscando por ensayo y error. El 60% se resuelve a través del insight. Se resuelve cuando la mente logra claridad. O sea, cuando las emociones nos dejan pensar libremente. El proceso de coaching, de alguna manera, es ayudar al individuo a que expanda su capacidad creativa, a identificar esos obstáculos, muchas veces emocionales, que impiden que el individuo expanda su capacidad creativa. Pero ahí no termina, y ahora me engancho un poco con el resultado. ¿Por qué? Porque la idea creativa, el insight, el descubrimiento, después viene el proceso de someterlo al juicio de muchos otros. Y pasa lo que decía Reina hace un rato. Muchas veces los demás bloquean la creatividad del individuo. En el supuesto caso de que haya superada esta cuarta instancia, después la repito las 5, esta cuarta instancia, entonces entramos en la última, que es la más difícil y que nada tiene que ver con lo creativo, con lo, digamos, iluminado, que es el 99% de transpiración. Tengo que desarrollar las rutinas que me llevan a concluir mi obra. Y ahí tengo que poner todo el empeño y el compromiso del mundo. Y el coaching ya terminó, pero nosotros le estamos brindando la posibilidad que identifique a quién le va a pedir ayuda, cuáles planes va a desarrollar, qué va a alcanzar en el corto plazo, qué en el mediano plazo y qué en el largo plazo. 5 fases tiene la creatividad. Las nombré, pero las repito. Número 1, el problema, la brecha entre deseos y resultados. Número 2, la búsqueda de alternativas de solución por ensayo y error.
Número 3, la claridad mental, que me permite ver lo que mis modelos mentales no me dejaban ver. O sea, el momento donde mi subconsciente me ayuda a ver cosas que yo no veía. La número 4, someter esto al juicio crítico de los demás y soportarlo. Y la número 5, implementarlo, que es 99% de transpiración y 1% de imaginación o de inspiración. No sé si mi modelo, que no es mío, es neurocientífico, te sirve, pero es más o menos como yo imagino un proceso de creación a través del coaching. Bueno, está muy claro, doctor. Del pensamiento lateral a la acción hay que implementarlo. Muchas gracias. Gracias a ti, por favor. Gracias a ti, Francisco, muchas gracias. Bien, coach Horacio, tenemos a Giovanna Esmeralda desde acá, desde el Estado de México. Giovanna, adelante, por favor, si eres tan amable de compartir tu pregunta, Giovanna. Ok, muy bien. Gracias, Giovanna. Voy a hacer la pregunta por ti, si me lo permites. Giovanna nos pregunta, ¿cómo hacer para que el cliente que tiene control unilateral cambie al aprendizaje mutuo y se dé cuenta que es mejor trabajar en equipo que solo? Mira, Giovanna, muchas veces nosotros ayudamos a que eso ocurra, pero no hay garantía de que eso ocurra. Voy a volver al caso que yo mencioné durante mi presentación, de ese gerente general que decía de sí mismo que los demás lo veían como repugnante, y él sabía que era repugnante. Es muy fuerte ese juicio, es muy fuerte que una persona considere que es repugnante y que los demás lo veían así. En el largo proceso de coaching que tuve con él, no solo con él y con sus 20 colaboradores más inmediatos, o sea, había 8 gerentes más 3 o 4 por gerencia. En un proceso de coaching que duró 6 meses y que involucró a toda esta gente, hicimos un larguísimo trabajo, muy lindo, tratando de ayudarlos a cambiar estos modelos mentales y salir del enfoque único o el control unilateral para pasar al aprendizaje mutuo. Ahora, en el cierre de todo el proceso, coaching a él, coaching a sus colaboradores, a los colaboradores de sus colaboradores, talleres de equipo para trabajar en equipo, se había avanzado muchísimo. En el último día, él dijo que había aprendido a que los demás tenían la posibilidad de ver las cosas de manera distinta que él, y que él tenía la obligación de escucharlo. Pero terminó eso y dijo, ahora sí, quiero que sepan que acá se va a seguir haciendo lo que yo quiero. Entonces, yo termino y dije, uy, Dios, vino el león sordo. El león sordo es un cuento que quiero compartir con ustedes. Una vez, un violinista se fue a un safari en el África. Y el violinista estaba muy ensimismado tocando el violín mientras iban caminando, y se consustanció tanto con su música que se olvidó del safari y se perdió en el medio de la jungla. Cuando se dio cuenta, entró en un claro de la sabana africana y de repente los grandes animales empezaron a mirarlo y lo encerraron en un círculo. Entonces él había escuchado que la música domestica a la fiera. Entonces se puso a tocar su violín y todos los demás, todos los animales, estaban absortos escuchando el concierto. De repente, el león, que estaba a lo lejos, venía al galope, muy, pero muy fuerte. Y los grandes animales se abrieron, dejaron un claro, y el león entró y se comió al violinista. Y el mono que estaba al lado del hipopótamo dijo, oh, otra vez el león sordo nos arruinó el concierto. O sea, en concreto, eso pasó con ese gerente general. Hay personas que no quieren cambiar el modelo mental, que no quieren, además, creen que les ha ido muy bien de esa forma
y siguen aplicando ese mismo modelo mental. Ahora, nosotros como coaches los ayudamos a que elaboren un plan, siempre y cuando quieran, pero son ellos los que eligen, no somos nosotros. De hecho, la gran mayoría de las empresas se maneja por comando y control. No se maneja por aprendizaje mutuo. Las virtudes del aprendizaje mutuo están en el 20% de las empresas, casualmente las más exitosas. Ahora, ¿por qué el 80% no cambia? ¿Por qué se resignan al éxito? Y porque es un paradigma y no lo pueden ver. Y si lo ven, lo discuten. Les gusta más el poder y los juegos del poder que el aprendizaje mutuo. Ahora, lamentablemente tengo que decir que es así. Mi primer libro se trata de eso. Se trata de que nosotros no somos magos que ayudamos a transformar los modelos mentales. Ayudamos a que vean que hay otra posibilidad, pero no depende de nosotros. No sé si mi respuesta satisfizo tu necesidad. Pues sí, muchas gracias, coach Horacio. Bien, estamos llegando, nos quedan unos cuantos minutos de la transmisión y quisiéramos aprovechar esta oportunidad en primera instancia para agradecer la participación del Master Coach Horacio Cortés el día de hoy, y si ustedes me lo permiten, quisiéramos tomar 5 minutos de su tiempo para presentarles. Felipe, perdón, ya que me despido, entonces les quiero agradecer la atención a todos los participantes, incluso al equipo tuyo. Sí, coach Horacio, si me permite, por favor, 5 minutos, coach, antes de que se retire. Bueno. Muchas gracias. Bien, queremos aprovechar la oportunidad para presentarles por parte de Business Coaching School la certificación en coaching ejecutivo que vamos a iniciar este próximo 20 de noviembre en la ciudad de Querétaro. Este es un programa de certificación de coaching ejecutivo donde vamos a contar con la presencia del coach Horacio Cortés en uno de los módulos. Brevemente comentarles que la Business Coaching School tenemos presencia en 12 países, tenemos alumnos de 12 países y actualmente tenemos 10 sedes físicas. En México como país estamos aquí en Querétaro, estamos en Puebla, en el Ecuador tenemos 3 sedes, también estamos en Río de Janeiro, en Lima, en Lisboa, en Santo Domingo y en Santiago de Chile. ¿Cómo es este programa de certificación en coaching ejecutivo? Bueno, es un programa llave en mano que cuenta con formadores de amplia experiencia como el coach Horacio Cortés, que hoy nos acompañó. También estará con nosotros en uno de los módulos el coach Osvaldo Toscano, nuestro director general, y el vicepresidente mundial de la IAC, el coach Pepe del Río. Él es mexicano, Osvaldo es del Ecuador. Este programa como tal tiene 3 áreas importantes que quiero compartir contigo el día de hoy. En primera instancia, son 3 módulos presenciales. Es viernes, sábado y domingo, viernes 20 de noviembre, 21 y 22. Este programa, este módulo es el de formación en coaching, reitero, por parte del coach Horacio Cortés. Después tenemos en enero el 22, viernes 22, sábado 23 y domingo 24, el módulo que tiene que ver con las maestrías, las 9 maestrías de la IAC, que hoy el coach Horacio nos hizo mención. Y terminamos en febrero 26, 27 y 28 con el módulo de coaching ejecutivo impartido por nuestro director general, el coach Osvaldo Toscano. Una vez que participas en el programa presencial, estos 3 días intensos, 3 fines de semana, viernes, sábado, domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde en Querétaro, vas a participar en una aula virtual donde existen unas guías, unas tareas, y hay un tutor que va a estar contigo llevándote de la mano, codo con codo, a lo largo del proceso. También contamos con actividades de apoyo, hay programas tutoriales virtuales, hay webinars exclusivos,
impartidos por los diferentes trainers con los que cuenta Business Coaching School. ¿Cuáles son los requisitos para participar en esa certificación? Básicamente, presentar tu currículum, una carta de motivos, de por qué te quieres convertir en coach ejecutivo. Hacemos una entrevista para conocernos mejor, para que nosotros conocerte a ti y tú nos conozcas a nosotros. También te quiero comentar de manera muy breve, este es el temario. Con mucho gusto te voy a mandar a tu correo electrónico esta parte de la presentación, bueno, en sí toda la presentación y esta parte del temario de cada una de las sesiones en las que te invitamos a convertirte en coach ejecutivo bajo el paraguas de Business Coaching School, la primera escuela latinoamericana de coaching. Este es el temario del segundo módulo. Como te comento, esto es en enero 22, 23 y 24. Y al final, el tercer módulo de coaching ejecutivo en estas fechas, 26, 27 y 28 de febrero. Por favor, te pido si eres tan amable aquí en preguntas, danos un teléfono, un correo electrónico para ponernos en contacto contigo y poderte mandar tanto la presentación que nos ha compartido el coach Horacio el día de hoy, como información de cuáles son los pasos para que te incorpores a este programa de coaching ejecutivo impartido por Business Coaching School en la sede de Querétaro. Para nuestros compañeros que hoy día nos están visitando de Perú, de Ecuador, de Argentina, te pido que entres a la página de Business Coaching School. Ahí tenemos también las fechas en las cuales estamos abriendo la certificación en coaching ejecutivo en las diferentes sedes en América Latina. Por último, comentarte que después de los 3 módulos vienen sesiones de práctica. Aquí en México hay todavía costumbre por la parte de la fiesta brava, del toreo, y hay un refrán que dice que para aprender a torear, para aprender a ser torero se aprende toreando. Entonces, después de los 3 módulos hay 20 horas de práctica, donde el tutor también te ayuda a que vayas afinando, vayas mejorando tus habilidades de cómo convertirte en un coach ejecutivo. Adicionalmente, contamos con material de apoyo que incluye videos, ebooks, biblioteca virtual, así como conferencias y un kit de herramientas para ayudarte a que la labor de coaching ejecutivo la puedas desarrollar de una manera más efectiva. Bien, pues yo te agradezco tu interés y la participación, la asistencia que hoy día has tenido con nosotros. A nombre del coach Horacio Cortese, uno de los expertos, trainers y master coach de Business Coaching School. Por mi parte, coach Felipe Vázquez desde Querétaro, esta sede de Business Coaching School que estamos por iniciar este próximo 20 de noviembre, la certificación en coaching ejecutivo. Y bueno, pues, tendrás oportunidad de conocer personalmente al coach Horacio Cortese por acá en Querétaro. Un abrazo para todos, que tengan buena noche y les felicito por haber invertido este par de horas en mejorar sus habilidades y conocer un poco más acerca de lo que es el coaching de negocios y el coaching ejecutivo. Muchas gracias, un abrazo de Querétaro para todos, buenas noches.